Fermat. Tras la caída del Imperio Romano, Europa quedó sumida en una especie de letargo durante la Edad Media. No fue hasta finales del siglo XV, con la aparición del Renacimiento, cuando se empezaron a recuperar en todas las disciplinas del arte y la ciencia los trabajos de los clásicos. En lo que a matemáticas se refiere, la aritmética jugó en cierto modo un papel secundario en cuanto a interés, dejando el protagonismo primero al álgebra durante el siglo XVI, a la geometría algebraica durante la primera mitad del siglo XVII y al cálculo y el análisis durante la segunda mitad del siglo XVII y todo el siglo XVIII. No obstante, durante este largo periodo no dejaron de surgir nuevas investigaciones en torno a la aritmética, caracterizada a esta época por la aparición de ciertas conjeturas, muchas de ellas en torno a los números primos. Pero en el siglo XVII, si hay un personaje que destaque sobre todos los demás en el terreno de la aritmética, este es, sin lugar a dudas, el francés Pierre de Fermat. Fermat no era matemático de profesión, sino un hombre de leyes, que además trabajó en infinidad de ramas de las matemáticas. Llegó a descubrir el cálculo incluso antes que Newton o Leibniz, siendo cofundador de la teoría de probabilidades junto a Blaise Pascal o descubriendo, independiente de Descartes, el principio fundamental de la geometría analítica. Fermat demostró el que hoy es un resultado fundamental de la aritmética, conocido como pequeño teorema de Fermat, cuyo enunciado es el siguiente. Si A es un número entero positivo y P es un primo que no divide a A, entonces P debe ser un factor de A elevado a P menos 1 menos 1. Por ejemplo, si tomamos A igual a 9, o sea, 9 es el número entero positivo que hemos dicho, y P el número primo 5, que no divide a 9, entonces, efectivamente, 5 divide a 9 elevado a 5 menos 1, todo ello menos 1. O sea, divide a 9 elevado a la cuarta menos 1, es decir, a 6.560. Si hacemos la división 6.560 entre 5, vemos que nos sale una división exacta, 1.312 de cociente. Esto es, el número primo 5 es un factor de la descomposición factorial del número 9 elevado a la cuarta menos 1. Este resultado aparecía en una de las cartas de Pierre de Fermat al matemático francés de Bessy, en la que, tras su enunciado, Fermat escribía: «Le enviaría la prueba si no temiese que es demasiado larga». La primera demostración de este resultado la publicaría Euler en 1736. Fermat conjeturó también que todos los números de la forma 2 elevado a 2 elevado a n, todo ello más una unidad, eran primos, debido a lo cual se los conoce como números de Fermat. Estos números están fuertemente ligados a la construcción de polígonos regulares mediante regla y compás, de modo que si notamos como f sub n a los números de Fermat y tenemos que f sub n es un número primo p, entonces podemos inscribir en un círculo un polígono regular de p a la 2 con la ayuda únicamente de una regla y un compás. Y verificó esta propiedad hasta n igual a 4. Es decir, 2 elevado a 2 elevado a la cuarta más una unidad, es decir, 2 elevado a la 16 más una unidad. Esto es 65.537. Pero veamos cuáles son estos números de Fermat. A ver, el primero, f sub 0, 2 elevado a 2 elevado a 0 más 1, que es 3. F sub 1, 5. F sub 2, 17. F sub 3, 257. F sub 4, 65.537. Por tanto, resumiendo, Fermat dijo que 3, 5, 17, 257 y 65.537, además de ser números primos, eran los lados de un polígono regular que podemos escribir con la ayuda únicamente de una regla y un compás. En 1729, Goldbach le preguntó a Euler en una de sus cartas a ver si conocía esta conjetura de Fermat para generar números primos.
¿Conoce usted la observación de Fermat de que todos los números de la forma 2 elevado a n más 1 son primos? Él dijo que no lo puede probar. Yo tampoco, y no sé de alguien que lo haya hecho. Fermat lo había verificado hasta n igual a 4, como hemos dicho. Sin embargo, para n igual a 5 se obtiene un número muy grande y no resulta fácil saber si es primo o no. Esto es 2 elevado a 2 elevado a la quinta más una unidad, o sea, 2 elevado a la 32 más 1. 4.294.967.297. Pues bien, Leonhard Euler demostró, haciendo uso del pequeño teorema de Fermat que hemos dicho antes, que dicho número no es primo, ya que f sub 5, el número que hemos dicho, es 641 por 6.700.417. Y por lo tanto, la anterior conjetura de Fermat no era cierta. De hecho, hasta nuestros días no se conoce ningún número de Fermat que sea primo aparte de los que ya conocía el propio matemático francés, y solo se conoce la factorización completa de los 12 primeros números de Fermat, desde n igual a 0 hasta n igual a 11. Los tenemos aquí. Los 5 primeros ya los hemos visto y hemos dicho que eran primos: 3, 5, 17, 257 y 65.537. Sexto, ahí lo tenemos. Séptimo, octavo, noveno. El décimo no lo voy a escribir porque tiene 309 dígitos. Y el siguiente tiene 617 dígitos. Esto, claro, hoy en día se hace todo por ordenador. De hecho, hay un proyecto que se llama Fermat Search que busca 9 factores de números de Fermat. Por tanto, estas son algunas de las conjeturas que existen hoy día sobre estos números. La primera, ¿solo hay 5 números primos de Fermat? La segunda, ¿existen infinitos primos de Fermat? ¿Serás tú quien las demuestre?